Un arma norcoreana recién llegada a Rusia está causando terror en el seno de la OTAN. Nadie conoce con exactitud su poder destructivo, pero no se atreven a intentar subestimarlo, porque sería cometer el mismo error que en el misil Oreshnik. Algunos sugieren que llegó la hora de que Kiev ondee la bandera blanca. Así comienza un nuevo capítulo en esta confrontación que Occidente no supo prever ni mucho menos contener. En Kursk, un simple camión camuflado, tan común como los que atraviesan los polvorientos caminos rusos, alberga un sistema de cohetes norcoreano que, según los expertos occidentales, podría cambiar las reglas del juego. La ironía radica en que las potencias que predicaban el fin de los tiempos para Moscú ahora tiemblan ante la posibilidad de su propia vulnerabilidad. La OTAN, exhausta y dividida, observa impotente cómo su ambicioso guión unipolar comienza a resquebrajarse en el escenario global. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Una alianza, hasta hace poco improbable, causa dolores de cabeza en Washington y Bruselas. Es que Rusia, una vez atacada por Occidente, decidió unirse a otros países perseguidos y unir fuerzas para contrarrestar al enemigo que pretende imponerse en un retrógrado esquema de unipolaridad. Pero Moscú ha dicho basta ya. El escenario mundial está marcado por una serie de movimientos estratégicos que han elevado las tensiones globales a niveles críticos. En las últimas horas, la región rusa de Kursk ha sido el foco de titulares internacionales tras la aparición de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, o MLRS, de origen norcoreano. Se trata de un arma que se camufla astutamente en un camión de apariencia civil. Esta ingeniosa pieza tecnológica ha generado inquietud en las capitales occidentales, donde los analistas especulan sobre su potencial destructivo y sus amplificaciones en la ya compleja situación en Ucrania. Según medios especializados, este sistema es parte de un paquete de apoyo militar de Pyongyang a Moscú, un hecho que subraya la creciente colaboración entre estas dos potencias tradicionalmente relegadas por el orden hegemónico de Occidente. En paralelo, informes de inteligencia ucraniana aseguran que más tropas de artillería norcoreana se dirigen al frente ruso, acompañadas de equipo adicional que incluye misiles balísticos de corto alcance y otras unidades de artillería pesada. Este respaldo militar no solo refuerza las filas del ejército ruso, y es que también simboliza un desafío directo a las sanciones y la presión diplomática de Estados Unidos y sus aliados. El MLRS norcoreano, diseñado para mezclarse con el tráfico civil y evadir los sistemas de vigilancia enemigos, destaca por su capacidad para lanzar un gran volumen de cohetes en un corto periodo de tiempo. Su aparición en Kursk no es una mera curiosidad militar, sino una declaración de intenciones. Rusia no está sola en su enfrentamiento con Occidente y cuenta con aliados dispuestos a desafiar el status quo. Este desarrollo llega en un momento crítico, cuando las reservas de armamento de los países de la OTAN están mermadas tras años de apoyo incondicional a Ucrania. También destaca que ocurre en un momento en que las economías europeas se tambalean bajo el peso de una crisis energética y financiera sin precedentes. La administración de Joe Biden, que heredó una Europa fragmentada y un conflicto en escalada, impulsó una agresiva política de apoyo a Kiev, comprometiendo recursos financieros y militares en magnitudes insostenibles. Según informes, Estados Unidos ha destinado más de $75,000 millones a Ucrania desde el inicio de la guerra, una suma que ha puesto en jaque al presupuesto nacional y ha alimentado un creciente descontento interno. Al mismo tiempo, las economías de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido han sufrido un proceso de desindustrialización acelerada debido a los altos costos energéticos y la ruptura de cadenas de suministro clave. En contraste, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha marcado un cambio de rumbo en la política exterior del país. Trump ha dejado claro que no continuará financiando a Ucrania de manera indefinida y que su prioridad es restaurar la estabilidad económica y militar interna.
En un movimiento que ha sorprendido a muchos, el nuevo mandatario republicano ha emitido un ultimátum a Rusia para detener el conflicto, pero también ha recortado drásticamente los programas de ayuda a Kiev, dejando a Volodymyr Zelensky en una posición de extrema vulnerabilidad. No vamos a seguir financiando una guerra sin fin al otro lado del mundo, mientras nuestras ciudades se derrumban y nuestra economía se tambalea, declaró Trump en una reciente conferencia de prensa. Este cambio de estrategia ha generado tensión entre los aliados de la OTAN que ahora enfrentan la perspectiva de asumir el costo total de la guerra en Ucrania. Sin el apoyo estadounidense, Europa se encuentra en una situación precaria, con arsenales agotados y una opinión pública cada vez más crítica de las políticas belicistas. Mientras tanto, el ejército ruso, lejos de retroceder, ha intensificado sus operaciones en el frente occidental, empleando tecnologías innovadoras y estrategias que descolocan a sus adversarios. La llegada del MLRS norcoreano es solo un ejemplo de cómo Moscú ha sabido adaptarse a las circunstancias, fortaleciendo alianzas con países como Irán, China y ahora Corea del Norte. Estas alianzas, calificadas por los analistas como un bloque antioccidental, desafían la narrativa de aislamiento promovida por Washington y Bruselas. La situación actual también plantea interrogantes sobre el futuro de Ucrania. Con un país devastado por la guerra y una economía en ruinas, Zelensky enfrenta una encrucijada. Sin el respaldo financiero y militar de Estados Unidos, la resistencia ucraniana podría colapsar, dejando al país expuesto a una ocupación total por parte de Rusia. Además, la carga de la pugna bélica recaerá en una Europa debilitada, incapaz de sostener un conflicto prolongado sin comprometer su propia estabilidad. Por otro lado, el impacto geopolítico de esta alianza entre Rusia y Corea del Norte no puede subestimarse. Al compartir tecnología y recursos, estos países están redefiniendo las reglas del juego, desafiando a una OTAN que se muestra cada vez más fragmentada y a una Unión Europea que lucha por mantener la cohesión interna. La aparición del MLRS en Kursk es un recordatorio de que el tablero global está cambiando. Además, demuestra que las potencias emergentes están dispuestas a tomar riesgos para asegurar su lugar en el escenario internacional. En este contexto, la posibilidad de una escalada nuclear ya no parece tan remota, vista la retórica cada vez más beligerante por parte de ambos bandos. Con armas como el MLRS norcoreano en juego, el riesgo de un conflicto a gran escala es más alto que nunca. Este es un momento decisivo para la comunidad internacional que debe encontrar una forma de mediar en el conflicto antes de que sea demasiado tarde. Así, mientras Occidente enfrenta una crisis económica, militar y política, Rusia avanza con una estrategia calculada que combina innovación tecnológica, alianzas estratégicas y una determinación implacable. La llegada del MLRS norcoreano a Kursk es solo la punta del iceberg. La confrontación en Ucrania ha trascendido las fronteras del conflicto convencional para convertirse en un escenario donde se redefine el orden mundial. La aparición de alianzas inesperadas, como la de Rusia y Corea del Norte, refleja un cambio profundo en las dinámicas globales, desafiando la hegemonía occidental prevalente desde el final de la Guerra Fría. Esta coalición, alimentada por intereses estratégicos y una narrativa de resistencia frente a la presión occidental, no solo desestabiliza el equilibrio de poder existente, sino que también subraya la creciente fragmentación del sistema internacional en un tablero de ajedrez geopolítico en el que cada movimiento genera graves afectaciones en la economía global y la estabilidad energética. El desenlace de esta crisis sigue siendo incierto, pero el surgimiento de nuevos bloques de poder, el debilitamiento de las instituciones internacionales y el riesgo de un conflicto de magnitudes nucleares son solo algunos de los factores que, a opinión de los conocedores de los temas de geopolítica, subrayan la urgencia de una solución diplomática. Añaden que el orgullo nacional, los intereses económicos y las aspiraciones hegemónicas continúan alimentando una espiral de confrontación que amenaza con desbordarse. En este contexto, el futuro del orden mundial está en juego, y las respuestas que se formulan ahora determinarán si prevalece o no la cooperación entre las potencias.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.